Hey familia, bienvenidos. Qué bueno es conectar con este medio, por este medio con ustedes. Súper emocionado de continuar nuestra serie que llamamos El amor gana. Y en esta temporada de Cuaresma estamos hablando acerca de relatos acerca de la resurrección, de personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente en el relato de la resurrección. Nosotros somos esa gente. Nosotros somos la gente de la resurrección. Nosotros somos la gente de la Pascua. Estas historias que estamos viendo no son solo historias de personas aisladas, en nuestra historia. Jesús también se ha aparecido en nuestra vida y por eso estamos en esta serie recordando los relatos de la gente que estuvo involucrada en la resurrección, porque la idea es llegar al domingo de resurrección con expectativa. Con el corazón listo y preparado de que si Jesús se le apareció a personas comunes y corrientes y les cambió la vida, también se nos puede aparecer a nosotros. Entonces el día de hoy vamos a ver una historia que está en Juan 20, del 19 al 24. Dijo, en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Después le mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. El día de hoy he titulado mi mensaje, justo en el medio. Justo en el medio. Yo no sé si tú eres como yo, pero normalmente yo odio la silla del medio en cualquier lugar. Cuando de casualidad voy a un vuelo y estoy en un avión, hago lo posible para no sentarme en el medio. No soy esa persona del medio. Me gusta estar en la esquina porque siento que en la esquina puedo tener el control de quién pasa y quién no pasa y puedo tener el control de lo que está pasando. No me gusta estar sentado cerca de personas que nos estemos rozando las rodillas. No me gusta, soy alto y no quepo en muchos lugares. Entonces es incómodo estar en el medio. Es incómodo estar en el medio de situaciones incómodas y no solo se trata de... Esto es cierto acerca de sillas y asientos, pero también es cierto acerca de otros aspectos de la vida. Es incómodo estar en el medio de una discusión entre pareja. Es incómodo estar en el medio en una discusión entre amigos. Es incómodo estar en el medio de algo, de cualquier situación. Porque sabes, cuando algo inicia es emocionante. Cuando quieres iniciar un proyecto, un negocio, es emocionante empezar. Es emocionante escribir las metas. Es emocionante escribir cuánto te quieres ganar. Proyectar en cuánto tiempo vas a estar ganando tanto. Y luego tienes que hacer esto para que las cosas avancen y crezcan. Y cuando empieza hay emoción y cuando termina también. Y si termina bien, pues mucho mejor. Hay alegría, hay felicidad, hay euforia, hay comida, hay celebración. Pero cuando estamos en el medio de eso, es donde nos damos cuenta que esas ideas que planeamos, esas ideas que escribimos, alguien las tiene que llevar a cabo. Alguien tiene que salir y hacer el préstamo en el banco. Alguien tiene que salir e ir al centro de la ciudad y hacer las vueltas que a nadie le gusta. Y es ahí muchas veces, en el medio de las situaciones, donde nos desanimamos. No sé si recuerdas la serie que vimos el mes pasado que se llamó Gente Común, que hablamos de la vida de Nehemías. Por ejemplo, si vemos Nehemías 4, ahí está apareciendo en la pantalla, que dice que cuando iban en el medio, es justo en el medio, empezaron a murmurar y decían, estamos cansados, ya no vamos a poder construir la muralla. En el medio, ellos empezaron con ánimo, ellos empezaron con fuerza, ellos empezaron con toda la intención de reconstruir la muralla. Pero cuando la muralla iba en el medio, se desanimaron. Cuando la muralla iba en el medio, llegó la frustración, la tristeza de estar en la mitad de las cosas. También los discípulos estuvieron en medio de una tormenta y en medio de esa tormenta habían olas y muchas olas, y ahí en el medio de la tormenta empezaron a dudar. En el medio de la tormenta empezaron a pensar
que Jesús ya los había abandonado, que ya no iba a estar con ellos, que se había olvidado de ellos, literal. En el medio empezaron a dudar. Y porque en el medio es donde nacen estas emociones. Las emociones de miedo, de temor, de desconfianza, de decepción, de desánimo, de depresión, de ansiedad. En el medio de una situación es donde nacen estas emociones. Y los discípulos se sentían así. Dice el versículo que leímos que estaban reunidos en una casa con seguro. Y el griego dice que estaba doblemente asegurada. Tenían miedo. Hay un comentarista bíblico que da la imagen que estaban juntos espalda con espalda, agarrados mano con mano. Y juntos todos ahí, los 10 discípulos, eran 10, Tomás no estaba y Judas se había ahorcado. Entonces estaban 10 ahí en el cuarto, pendientes de cualquier ruido porque pensaban que venían por ellos. Claro, porque habían matado al líder. Y si mataron al líder, entonces ahora ¿quién viene? Ellos. Vienen ellos ahora. Y estaban preocupados, con mucho temor de que viniera. Pero justo ahí, en el momento del desánimo, en el medio del desánimo, en el medio de la tristeza, en el medio de la frustración que ellos estaban sintiendo porque acaban de matar a su líder, en medio de eso, Jesús se aparece en medio de ellos. Jesús aparece en medio de ellos y lo primero que dice es calma. Jesús se aparece con un espíritu de calma. Y sabes, lo que me gustaría decirte, empezar diciéndote, es que si Jesús está en el medio de tu situación, tú puedes tener calma. Si Jesús está en el medio de tus finanzas, tú puedes tener calma en esa área. Si Jesús está en el medio de tu relación, tú puedes tener calma en esa área. Si Jesús está en medio de tus emociones, tú puedes tener calma en esa área. Si Jesús está en el medio, en el centro de tu vida va a ir bien. La pregunta que hay que hacernos es, ¿será que Jesús sí está en el medio de mi vida? Porque si no estamos teniendo calma, es porque a lo mejor Jesús no está en el centro de nuestra vida. Porque estos discípulos estaban bastante angustiados, pero Jesús se puso en el medio con un espíritu de calma y los tranquilizó. Y lo que vamos a ver el día de hoy son 4 cosas que tranquilizaron a los discípulos y que de seguro nos van a tranquilizar a ti y a mí cuando estemos en momentos ansiosos, de angustia, de preocupación, de desánimo, de ansiedad. Cuando estemos en esos momentos, estas cosas nos van a calmar a nosotros. Y lo primero que calmó a los discípulos fue su presencia. La presencia de Jesús fue lo que calmó a los discípulos. ¿Y cómo sé esto? Sé esto porque los discípulos salieron de ese cuarto en el que estaban muy diferente a como entraron. Entraron con miedo, entraron con temor, entraron con desánimo, entraron preocupados de que los iban a matar, pero salieron con valentía, salieron con denuedo, salieron con fuerza a predicar de que Jesús estaba resucitado, de que Jesús había resucitado. Fue su presencia la que hizo la diferencia ahí. Su presencia hizo la diferencia en la vida de los discípulos. Mira, Pedro entró con miedo a ese cuarto, pero salió con denuedo y con fuerza y empezó a predicar. Y el día que empezó a predicar, se convirtieron 3,000 personas a Jesús. Todos los discípulos empezaron a predicar y los empezaron a perseguir y los empezaron a maltratar y los gobernantes de la época le decían, miren, dejen de predicar porque si no los vamos a meter presos. Y ellos decían, no, espérate, es un honor ser maltratado por el evangelio, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, era lo que decían los discípulos. Estaban con fuerza. Pero ¿qué hizo la diferencia? Si antes estaban angustiados, preocupados, ansiosos, con miedo, ¿qué hizo la diferencia para salir con fuerza y con valentía? La diferencia la hizo su presencia. La diferencia la hizo su presencia. Su presencia hizo toda la diferencia. Nosotros tenemos que empezar a replantear nuestro concepto de paz. Estos discípulos estaban bastante angustiados porque creían que la muerte de Jesús era la última vez que iban a ver a Jesús en su vida. Claro, estaban decepcionados de la situación. Pero Jesús llegó a la situación. Y cuando Jesús llegó a la situación, dio paz. Y lo primero que dijo fue, tengan paz. Aún en medio
de su angustia, en medio de la desesperación, tengan paz. Y sabes, tenemos que desaprender el concepto que tenemos de paz, porque tú y yo pensamos que paz es una vida sin problemas, pero no. Jesús nos está enseñando que la verdadera paz es la presencia de Dios en medio de nuestro problema. Paz es la presencia de Dios en medio de nuestro problema. No es quitarnos el problema, no. La presencia de Jesús desbloquea su paz. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. La presencia de Jesús misma desbloquea la paz. Porque sabes, Jesús no da paz. No. Él no da paz. No podemos pedirle, Jesús, dame paz. No. Jesús no da paz porque Él es la paz misma. Él es la paz personificada. Él es el príncipe de paz. Entonces, si quieres tener paz en tu situación, si quieres tener paz en lo que estás viviendo, si quieres tener paz en tu situación financiera, relacional, laboral, emocional, necesitas invitar al príncipe de paz a tu vida. Y si el príncipe de paz está, tú vas a poder tener paz aún en medio del problema. Porque la mayor de las bendiciones no es que Dios nos quite los problemas. La mayor de las bendiciones es que su presencia nos acompañe en medio de cada problema. Y esa es la verdadera paz. Que Él esté con nosotros en medio de nuestro problema. Su presencia hizo la diferencia. Su presencia calmó a los discípulos. Y su presencia nos va a calmar a nosotros. Pero no solo fue su presencia, también fueron sus palabras. Mira que se apareció y luego dijo, hey, tengan paz. Las palabras son importantes. Las palabras tienen un poder creativo increíble. De hecho, Dios hizo el mundo, no lo hizo haciendo, lo hizo diciendo, con un poder creativo en sus palabras. Las palabras abren un mundo de posibilidades a nuestro alrededor. No sé si alguna vez has ido al médico porque pensabas que estabas enfermo o muy enfermo. Pensabas que ibas a tener un dictamen negativo, pero el médico te dice, no te preocupes, todo está bien, no va a pasar nada. ¿Qué pasa contigo? Te tranquilizas, porque las palabras de alguien experto calman tu corazón. Yo recuerdo el año pasado, estábamos pasando un momento oscuro con Vale y nos mirábamos y nos decíamos, hey, si tú y yo estamos bien, todo está bien. No importa lo que esté pasando alrededor, pero si tú y yo estamos bien, todo va a estar bien. Y esas palabras que yo se las decía a ella a veces y ella me las decía a mí a veces, nos llenaban de paz, aún en medio de lo que estábamos viviendo. Y solo las palabras de Jesús son las que pueden darte paz en medio de tu problema. Porque la pregunta en este punto que quiero hacerte es, ¿a quién escuchas cuando estás angustiado? ¿A quién escuchas cuando tienes líos? ¿A quién escuchas cuando estás deprimido? ¿A quién escuchas cuando quieres estar encerrado ahí como los discípulos? ¿A quién escuchas? Porque si no escuchas las palabras de Jesús, probablemente no vas a tener paz. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién tiene tu atención cuando estás encerrado, cuando no quieres hablar con nadie? Porque es en esos momentos donde Jesús quiere hablarte. Y la mejor manera de Jesús hablar es a través de la Biblia. Si quieres ver lo que Dios está diciendo, ten la Biblia abierta. Hay un teólogo que dice que si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta, porque sus palabras dan paz, sus palabras dan tranquilidad, sus palabras nos sostienen en medio de la tormenta, sus palabras nos dan fuerza, sus palabras nos dan ánimo, sus palabras nos dan esperanza, sus palabras es lo que nos sostienen, sus palabras es nuestro alimento, sus palabras. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida para mí? Este mundo no tiene palabras de vida, este mundo tiene palabras de desánimo, de muerte, de pobreza, de caos, pero las palabras de Dios tienen poder para animarme, para darme esperanza, para crear un nuevo futuro para mí. Así que si tú quieres tener paz en medio de tu situación, si quieres estar tranquilo en medio de lo que estás viviendo, deja que Jesús te hable con sus palabras. Deja que esa palabra de tengan paz animen tu corazón esta mañana. Deja que te animen. Deja que te hablen. Deja que se metan en lo profundo de tu ser y que sus palabras te tranquilicen. Porque sus palabras en la tormenta calmaron la tormenta.
física, pero yo sé que las palabras de Jesús tienen el poder también de calmar cualquier tormenta en tu vida, cualquier tormenta espiritual, emocional, financiera, solo si le escuchamos y dejamos que sus palabras animen a nuestro corazón, es que vamos a tener tranquilidad, su presencia, sus palabras. Pero número 3, sus heridas. Dice lo que leímos, que cuando vieron sus heridas, se alegraron. Es contradictorio, ¿no? Vieron sus heridas y se alegraron. ¿Sabes por qué se alegraron? Porque al ver las heridas del maestro, ellos se dieron cuenta, este sí es. No es un imitador, es él. Y lo que me gusta en este punto es ver que mi Dios no es un Dios indiferente con el sufrimiento humano. Mi Dios fue uno que se encarnó y vivió el sufrimiento de los hombres, mi sufrimiento, tu sufrimiento, y lo cargó en la cruz. Y luego le está mostrando las heridas a los discípulos para que ellos sepan, yo sufrí también, y como sufrí puedo entenderlos a ustedes. Sus heridas ahora son nuestra sanidad. Yo no tengo un Dios indiferente a mi dolor. ¿Sabes? Sufrimiento humano existe porque tenemos libre albedrío y tomamos malas decisiones en nuestra vida, y por eso existe el sufrimiento. Y sabes, cristianismo no viene a anular el problema del sufrimiento. Cristianismo no propone una idea para que no haya más sufrimiento. No. Cristianismo propone una idea de consuelo en medio del sufrimiento. ¿Sabes? Porque mi Dios no evitó el sufrimiento. Él sufrió en la cruz para ahora poder entendernos a nosotros cuando pasamos por sufrimientos, cuando pasamos por pruebas. Podemos mirar sus heridas y ver y darnos cuenta que lo que estamos viviendo no es el final. ¿Sabes? Porque la gente pensaba que Jesús en la cruz, ese era el final de su vida, la muerte física. Pero Él resucitó y le mostró las heridas a los discípulos, dándoles a entender, hey, no es el final, la muerte no es el final, ya yo derroté a la muerte. Y si Jesús derrotó a la muerte, puede derrotar nuestros problemas. Si Jesús derrotó a la muerte, puede derrotar tu crisis financiera. Si Jesús derrotó a la muerte, puede derrotar tu crisis emocional. Si Jesús derrotó a la muerte, tenemos esperanza. Y sus heridas ahora nos dan esperanza a nosotros, a corazones deprimidos, a corazones ansiosos, a corazones frustrados como los que tenían los discípulos. Tenemos que mirar sus heridas hoy y darnos cuenta de que son esas heridas las que nos dan consuelo, de que son esas heridas las que nos dan ánimo, las que nos dan esperanza, las que nos dan firmeza. Sus heridas son nuestra sanidad. Su presencia, sus palabras, sus heridas, pero número 4, su misión. Mira que luego de que les muestra las heridas, vuelve y les da paz y les dice, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Yo los envío a ustedes, reciban al Espíritu Santo y proclamen, díganle a los demás que Dios los perdona, que Dios está perdonando pecados el día de hoy, que Dios puede dar paz el día de hoy. Jesús nos está enviando. Su misión nos da paz. Su tarea para nosotros es lo que nos da paz. Pero a mí me gustaría decirte algo un poco incómodo. Nunca vas a encontrar paz si estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Si estás haciendo algo contrario a lo que Dios te llamó a hacer, vas a vivir intranquilo. Pero si estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, entonces vas a tener paz. La misión de Dios, de Jesús a los discípulos fue, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan y proclamen este evangelio a otras personas. Vayan y proclamen que Dios perdona pecados. Vayan y hablen que Dios da paz. Vayan y hablen que Dios da esperanza. Pero sabes, Jesús envió a los discípulos, pero también me está enviando a mí y te está enviando a ti. Este año lo llamamos Envíame a mí, porque queremos responder a ese llamado de la misión, de como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pero hay muchos que no quieren ir. Y esos muchos que no quieren ir son los que no tienen paz. Pero aquellos que hemos decidido ir, tenemos paz. Porque Mateo 28, 19, 20 dice, vayan, entonces vayan, se me ha dado toda autoridad, vayan y prediquen este evangelio, bauticen, enseñen todo lo que yo les he dicho, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa garantía de que Él va a estar con nosotros siempre se les da a aquellos que van. A los que deciden ir, tienen esa confianza de que Jesús está con ellos siempre. Y yo vengo a decirte el día de hoy que Jesús te está enviando.
Jesús te está enviando a tu casa, a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos. Te está enviando para que tú puedas hablar y decirle a los demás, oye, hay un Dios que perdona. Aquí en Montería hay una iglesia, se llama Ágape, allí hablan de un Dios de gracia. Te está enviando para que invites a personas y vengan y escuchen el mensaje. Y cuando tú, aún en medio de tu desesperación, aún en medio de tu ansiedad, en medio de tu problema, en medio de tu depresión, decides hacer la tarea, hacer la misión, es entonces donde encuentras paz. Cuando vas y le hablas a otros, aun cuando tú estás triste, encuentras paz porque la misión de Dios nos da paz. Yo siempre cuando estoy triste, intencionalmente trato de hablarle a otra persona y animarla, porque la Biblia dice que el que reanima a otros será reanimado. Y lo que sucede ahí es que si yo animo a Pedro, viene Juan y me anima a mí. No pasa así, es yo animo a Pedro y es Dios el que me anima a mí, porque Él nos está enviando. Nos está enviando a compartir este mensaje con otros. Tenemos oro en nuestras manos para que le compartamos a los demás. Y es eso, cuando hagamos su misión, entonces tendremos paz. Lo que yo quiero decirte hoy es que pon a Jesús en el medio. Porque si pones a Jesús en el medio de tu vida, de tu familia, de tus relaciones, de tu trabajo, de tu economía, de tu estudio, vas a poder tener paz. Porque Él se pone en el medio. Él se puso en el medio para que podamos estar bien con Dios. ¿No te recuerdas dónde murió Jesús? En medio de dos criminales. Él se puso en el medio ahí, en medio de ellos, para que podamos estar bien con Dios. Y porque Él se puso en el medio, tú y yo podemos tener paz. Así que desde aquí de donde estoy, hasta ahí donde tú estás, yo declaro la paz de Dios sobre tu vida. Paz de Dios en medio de lo que estás viviendo. Deja que su presencia, sus palabras, sus heridas y su misión te inunden para que puedas tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque recuerda, paz no es la ausencia de problemas. Paz es la presencia de Dios en medio de tu problema. Eso es la verdadera paz, porque Él es el príncipe de paz. Y si lo invitamos a nuestra vida, entonces podemos tener paz en medio de nuestros problemas. Así que me gustaría que ahí donde estás pudieras cerrar tus ojos y oráramos. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra paz. Tú eres el príncipe de paz y hoy te queremos entregar nuestra vida para que en medio de lo que estamos viviendo podamos experimentar esa paz que tú declaras en tu palabra. Que tus palabras, tu presencia, tus heridas y tu misión nos inunden. En el nombre de Jesús. Amén y amén.